Hola a todos, soy Bernard Nájera y este es el podcast Sin Púlpito. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de el podcast Sin Púlpito. Esta vez tenemos un episodio más bonus entrevistando al pastor José Antonio Figueroa. Para mí fue uno de mis pastores, una de las personas que más formó mi vida en el ámbito cristiano. Así que, José, bienvenido a esta entrevista. Qué gusto estar aquí. Un gusto, amado Bernard. Dios te bendiga. Me gozo de poder estar compartiendo con vos de la palabra. Sabes cuánto te amo y te admiro, y me encanta que estés lleno del deseo de poder compartir la palabra por todos lados. Así que aplicarle el evangelio con todos los watts, sin púlpito. ¡Aleluya! A mí me encanta el tema que vamos a tocar hoy con José, porque la firma de José literalmente tiene la palabra salvación. Creo que es uno de los temas que vos más predicás. Para comenzar un poquito, siempre pues contamos un poquito de quién sos vos, qué es lo que haces, trabajás y todo esto, y pues quién sos prácticamente. Amén. Primero, que quién soy alguien amado por Dios. Soy doble P, digo yo, soy doble P, pero soy pastor de esa casa de oración, y soy publicista. Ahora ya sos triple P porque sos publicista, pastor y papá. Papá enamorado. ¿Tienen casa de oración ya hace cuánto? Ya comenzó con un grupo de oración en una casa vacía, y pues gracias a Dios el día de hoy ya pues somos una iglesia que forma parte pues de la comunidad cristiana. Los años, eso te lo podría contestar el otro pastor Frey, que es el que sabe más bien cuántos años llevamos, pero lo que sabemos es la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Y bueno, yo creo que ya también, para ir entrando un poquito en materia, sí, definitivamente vos, después de tantos años de hacer iglesia, pues el trabajo del pastor al final es buscar la salvación de la gente, ¿no? Y que sí, hay mucha gente que se va a cambiar de iglesia o va a llegar porque ya tenía algún conocimiento, sí, y todo esto, pero al final Cristo murió por los perdidos, dice la palabra. Entonces creo que es donde entra el tema de la salvación. Entonces contanos vos, para vos, qué es la salvación, cómo Dios actúa en la salvación, cómo funciona esto. Si yo no supiera hoy nada de la salvación. Sí, lo primero que diría es, la pregunta es, ¿salvos de qué? Es la primera pregunta que todos nos tenemos que hacer, y la respuesta es, salvos de la justicia de Dios. ¿Por qué? Todos entendemos de que Dios es un Dios justo, y definitivamente absolutamente todos hemos quebrantado sus estatutos y sus decretos. Para hacerlo un poquito más didáctico, ¿qué son los estatutos y decretos? Simplemente yo creo que todos tenemos claro el conocimiento de qué es lo bueno y de qué es lo malo, y estoy seguro que todos acá más de alguna vez nos robamos un sacapuntas, un lapicero, y automáticamente somos culpables, ¿no? Lo que yo siempre he dicho es como un fruto. El tomar de un fruto que no pertenecía y que Dios había dado la instrucción de no tomarlo, detona algo, y es el momento de la justicia de Dios persiguiendo al hombre. ¿Por qué? Porque Dios es absolutamente santo, Dios es absolutamente bueno, es perfectamente justo. Entonces, ¿salvos de qué? Definitivamente de la justicia de Dios, y la justicia de Dios está escrito que todos vamos a padecer delante de Dios, y llegará ese momento en que pues unos heredaremos la vida eterna, yéndonos pues a vivir con el Señor, y están quienes no hayan creído en persona, pues van a padecer de algo diseñalmente perfecto, que es el infierno. Sí, pues, el infierno. ¿Cómo lo digo bonito? ¿Cómo lo digo bonito? Pero definitivamente no, la realidad no va a ser bonito. Sin embargo, el evangelio son buenas noticias, y la buena noticia es que para salvarte no hay que hacer nada más que creer. Pero incluso creer, dice la palabra, que el don de la fe viene por parte de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces es cuando ahí comienza a ser fascinante el tema de salvación. Para mí, yo soy alguien que crecí desde muy pequeño en las escuelas dominicales. Tenía un profesor que le encantaba hablar del apocalipsis y de los juicios de Dios. Entonces me metió un pavor que en parte se lo agradezco, porque me hizo entender
justicia de Dios, entonces ahí comienza en mi vida, pues, por buscar esa seguridad que solo el Señor puede dar de la salvación. Sí, y yo creo que una de las cosas que vos me habías contado hace un montón de esta iglesia, justamente donde vos ibas, es que sí, los mensajes eran, te vas a ir al infierno si no recibís al Señor. Sí. Y según lo que vos decías antes, era, al final somos salvos de la justicia de Dios. Quiere decir que cuando somos salvos de la justicia de Dios, somos salvos también del infierno. ¿O ese es el mensaje literalmente? ¿O es que somos salvos de algo más? Sí, me encanta tu pregunta. Creo que, y lo decía la vez pasada en una prédica, es a todos nos enseñan a vivir, pero no nos enseñan a estar preparados para morir. Y lo más lindo de esto, sí, es somos salvos, definitivamente, que la ira de Dios no nos atrape, sino que al momento en que somos salvos también somos partícipes del gozo eterno de Dios. Ahora, hay que entender algo. Hoy constantemente tenemos que saber que Cristo está intercediendo por nosotros y para nosotros. Pero ¿qué es lo que el Señor intercede por nosotros? Y lo vemos en el capítulo de Juan, cuando Dios hace la oración y dice: Padre, yo deseo que conozcan la vida eterna, y esa es la vida eterna, y que te conozcan a ti. Cristo salvó para que conozcamos al Padre, para que conozcamos el corazón de Dios. Que creo que cuando vamos conociendo quién es Dios, cada vez pues, estamos siendo más semejantes al Hijo, y al final estamos siendo salvos del infierno, pero también estamos siendo salvos para ser conforme el corazón del Hijo, conforme al carácter del Hijo. Mira, y una de las cosas, como volviendo también a tu pregunta, que somos salvos de la justicia de Dios, ¿quiénes realmente necesitan ser salvos de la justicia de Dios? Creo que tu pregunta me encanta. Yo te la respondo con otra pregunta, y es: ¿quién no quisiera ser salvo de la justicia de Dios? La palabra dice, tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y definitivamente nadie, hoy por hoy lo estamos viendo, nadie quiere ser partícipe de ese sufrimiento. Y hoy lo vemos con este tema del COVID. Ahí todos andan asustados porque no quieren padecer una gripe. Yo te diría de que todo aquel que desee salvación es el candidato perfecto para ser salvo. Esa palabra que vos dijiste ahorita de candidato me gusta un montón, porque entra una de las preguntas que la gente lanzó, y es, naturalmente, cuando vos miras un candidato necesitas ciertos requisitos para cumplir. O sea, quiero ser presidente de Guatemala, tengo que tener más de 40 años, tengo que tener esposa y todas esas cosas. ¿Hay un requisito realmente para poder pues optar a la salvación o tener la salvación, que es por medio de Jesús? Sí, el primer requisito es ser un pecador. ¿No? El primer requisito es ser un pecador. ¿Por qué? Porque ese pecador necesita ser lavado por la sangre de Cristo, necesita ser perdonado por el Señor, y todo eso cae como consecuencia a que necesita ser salvo. Ahora, ¿cómo es que realmente recibís la salvación, o cuándo sabes soy salvo o no soy salvo? Muy buena pregunta. Creo que el proceso de cómo somos salvos es, primero comienza con un síntoma, y el primer síntoma es cuando esa convicción del pecado viene a tu vida, y es de que pasa y decís como que quiero ser salvo, como que hay cierto sentimiento de tristeza, que es esa tristeza de donde queda la palabra que te guía al arrepentimiento. Cuando eso viene a tu vida y después de la nada un día reaccionaste y dices: wow, me siento con cierta tristeza, me siento culpable, quiero ser salvo, es cuando está ese antecedente a detonar ese acto de salvación. Y ese acto de salvación viene cuando Cristo viene y te encuentra. No es que nosotros hayamos encontrado a Cristo, es que Cristo nos encuentra a nosotros. Vienen a nuestras vidas esa culpa, esa tristeza que veníamos. Viene el Señor y la cambia a un gozo que incluso a veces se manifiesta en lágrimas, porque es tal la gratitud del perdón, que definitivamente uno desea ese cambio de vida. Y un síntoma, digamos, de que alguien es salvo es cuando comienza ese deseo de ya no querer pecar, ¿no? Es cuando ya el pecado
comienza a doler. Es cuando sabes eso, es digamos, definitivamente sos salvo. Alguien me preguntaba la vez pasada, pastor, yo de verdad no sé si soy realmente salvo. Y yo le decía, ¿te duele pecar? Sí, sí me duele. Y decía, el hecho de que querás ser salvo, te dice que definitivamente ya sos alguien salvo. Porque lo querés, porque el hombre definitivamente tiene maldad en su corazón. Dice la palabra que no hay quien quiera a Dios. Definitivamente quien pone ese síntoma del querer como hacer es el Señor. Mira, y yo al menos he visto casos de personas que dicen, pues sí, en algún momento comenzaron a perseverar en la iglesia y comenzaron con todo esto y una vida en santidad completa, pero de un momento a otro miras que su vida ya no es la misma, volvieron a las mismas cosas, están haciendo las mismas cosas. Definitivamente yo creería, no sé el corazón de la gente, pero por ahí los miras hasta en fiestas y publicando que andan en fiestas y todo esto y pues al final pareciera que no les duele pecar. Quiere decir que estas personas fueron salvas por un momento, todavía siguen siendo salvas, nunca fueron salvas. Como sabremos de que fueron salvas, va a ser una característica y es si regresan a casa. El hijo pródigo salió de casa, se enfiestó, despilfarró, hizo todo lo que quiso, se metió con mujeres, etcétera, etcétera. Y hay una reacción en él y es volviendo en sí. Él hace memoria de la casa del padre y vuelve a casa. Entonces, ¿cómo sabemos si fue alguien genuinamente salvo o no? El día que regresa a casa es cuando se sabe si esa persona realmente era salva o tuvo una falsa conversión, como lo dicen en la palabra, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Una de las preguntas también que habían hecho por Instagram, y creo que es una pregunta de las más comunes, es esto, si la salvación se pierde o no se pierde. Hay algo que a mí me encanta de que en la iglesia donde yo actualmente asisto decimos, y es que la salvación no se puede ganar ni se puede perder. No, mira, ese es un tema fascinante que cuando me lo preguntas solamente me río porque me encanta. Definitivamente esta pregunta viene desde hace ya siglos, desde Jacobo Arminio y Juan Calvino y esa discusión de calvinistas versus arminianos. Y a mí me pasó algo bien interesante estudiando estas doctrinas. Llegué a una pregunta más profunda, preguntas que se resuelven con otras preguntas. Y a la pregunta que yo llegué para responder si la salvación se pierde o no es, ¿tiene Dios la capacidad de dejar de amar a alguien que amó? Esa es la verdadera pregunta que nos tenemos que hacer, porque si bien hay pasajes que hablan de la seguridad de la salvación y deja muy claro que definitivamente la salvación no se pierde, creo que debemos de centrarnos más en el carácter de Dios, y es Dios tiene la capacidad de poder dejar de amar a quienes ha tomado por hijos. Y uno de mis pasajes favoritos que me marca y está en el libro de Oseas, y es el corazón de Dios hablando, diciendo, ¿cómo podré abandonarte? Efraín, o sea, se inflama mi corazón de compasión. Entonces cuando escuchas y examinas esta pregunta alineado al carácter de Dios, al corazón de Dios, que ves a un Dios diciendo, tenés todos los créditos para que te abandone, pero hay algo que traiciona mi carácter y mi corazón, y es la capacidad de no poderte abandonar. Cuando estudias esta pregunta y le pasas el corazón de Dios completo, entonces las últimas preguntas es, entonces, ¿Dios puede abandonar a los que ha escogido? Definitivamente no tiene el corazón, y él reta su carácter comparándole con el carácter de una madre, y nos habla y nos dice, si acaso una madre puede olvidarse de su hijo, y ves a Dios y dice, bueno, no, o sea, todos decimos, no se puede olvidar a su hijo, o sea, una buena madre no se puede olvidar de aquel que ha parido, que lo ha formado. Pero en caso extremo de que exista una madre con ese corazón, Dios dice, voy a compararme con el concepto de amor más cercano que ustedes tienen, que es el de una madre. Y obviamente eso lleva las expectativas hasta arriba, porque todos sabemos que por lo general sería imposible que nuestras madres tuvieran la capacidad de olvidarse de nosotros, de abandonarnos. Sin embargo, Dios pone la expectativa hasta arriba y dice, aún si ella tuviera la capacidad de olvidarse de ti, de abandonarte, yo no te puedo abandonar. Entonces, algo que ha marcado mi corazón y me ha traído una seguridad en la salvación, porque
definitivamente necesitamos tener la seguridad de la salvación. Y cuando crees que Dios tiene la capacidad de abandonarte, o si le voy a llamar más técnicamente, si la salvación se pierde, hay pasajes que comienzan a chocar, y dice la palabra en primera de Juan 4, dice que el amor se ha perfeccionado en nosotros para que el día del juicio no tengamos temor. Si nosotros somos de la postura que creemos que Dios nos puede abandonar, que la salvación se puede perder definitivamente, nunca va a haber seguridad, va a haber temor. Va a haber temor cuando la palabra nos dice que nosotros no hemos recibido un espíritu de temor. Entonces, creo que definitivamente Dios desea que no temamos, y que no temamos para lo que realmente deberíamos de temer, que es estar delante de Dios. Lo que más deberíamos de temer todos es ese momento de estar delante de Dios. Pero la palabra dice que aquellos que hemos creído en Él, Él deposita una seguridad en nosotros, que para que el día en que realmente todos realmente tenemos que temer, más allá del coronavirus, y lo que realmente debemos de temer es estar delante de Dios. Si eso es lo que más tenemos que temer, y si la palabra nos dice, yo he puesto un amor tan perfecto en ustedes, para que el día que más tienen que temer, yo les puedo poner la seguridad que no temen. Si yo creo que Dios tiene la capacidad de abandonarme, si yo creo que la salvación se puede perder, estoy adoptando esa seguridad que Dios quiere que tengamos de su carácter. Dios, decime qué papá quiere que su hijo sea miedoso. Y Dios no quiere que seamos mediosos. Estoy seguro que si a Dios algo no le gusta y constantemente ha confrontado en mi vida, es que no temamos. Lo que decías ahorita me llevaba a una conclusión. Cierto, las escrituras dicen que Dios todo lo puede, pero también creo que hay cosas que Dios no puede hacer, y es abandonarte. Amén. O sea, eso no está entre las capacidades de Dios. Y todo, ¿vos? Aprovechando esto de Dios no puede hacer algunas cosas, hay otra pregunta que dice, ¿realmente Dios hay algún pecado que no perdone? Que no pueda perdonar. Sí, que definitivamente nos vamos a ese pasaje, el pasaje imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y no sé si aquí me voy a meter a un tema un poquito más... Estás en Sin Púlpito, entonces... En el contexto en el que esto se habla, todos sabemos, digamos, de que Jesús caminó en medio de fariseos que aparentaban una vida piadosa, que ellos creían ser fieles a los mandamientos del Señor, cuando no era así. Y cuando nace este pasaje de la blasfemia contra el Espíritu Santo, va específicamente a ese grupo de fariseos que no estaban aceptando al Salvador, lo estaban rechazando. Quiere decir, a un enviado por el Espíritu del Señor. Para ser todavía más claro, alguien que ha sido escogido y salvo por el Señor no tiene la capacidad de poder blasfemar contra el Espíritu Santo. No tiene la capacidad de poder negar aquello que ya ha experimentado. Porque si lo experimentaste, no lo puedes negar. Y ahora hay algo importante, la función del Espíritu Santo es dar testimonio de la persona de Jesucristo. Entonces, cuando entendés que blasfemiar es no reconocer, es negar a Cristo como Salvador, cuando tenés claro eso, es que si realmente has sido salvo, y si el Espíritu Santo ha venido a tu vida, definitivamente no puedes negar. Y no se puede hacer porque no tenés la capacidad, cuando entendemos también que la capacidad de salvación la tiene el Señor. Entonces, ese famoso pecado imperdonable es para aquellos que han sido destinados según la preexistencia de Dios para condenación. Que es Dios, su pecado más grande va a ser negar al Señor. ¿Por qué? Porque si lo niegan nunca le van a reconocer, entonces nunca van a recibir perdón. Eso no solo funciona en el presente, sino que también es en el futuro. O sea, nunca recibiste, no puedes decir, digamos, de que alguien fue perdonado si nunca recibió el perdón. Por eso es imperdonable. Había otra de las preguntas, y también viniendo como, creo que es muy similar a esta, de que si Dios, hay un pecado que Dios no perdona. También hay gente que me lo está preguntando como, en ocasiones siento que Dios está lejano, entonces no sé si realmente soy salvo cuando yo no siento a Dios. Y otra de la pregunta es, siento que Dios me salva, pero no de toda situación. Me encanta. La parábola del libro pródigo, yo últimamente me he dedicado a estudiarla porque nos enseña mucho. Y yo ahí miro a un Dios que no soporta el estar de lejos, porque dice que cuando ve al hijo de lejos, no se quedó esperando en la puerta, sino que dice,
salió y corrió. Dice que corrió, entonces a mí me encanta llamar a esto y pensar, bueno, el Dios que corre, ¿no? Dios que corre. Y me encanta la idea de pensar y visualizar a Dios corriendo, porque Dios corrió, el Padre corrió. ¿Y por qué recorrió? Porque no soportaba ver a su hijo de lejos. Creo que siempre los que nos alejamos somos nosotros, pero Dios definitivamente no soporta que estemos de lejos. ¿Por qué? Porque Dios tiene prisa y Él definitivamente quiere correr a nosotros. Ahora, veamos también el carácter de Dios. Dice, corre hacia el hijo a poner excusas, no sé, mira que yo me había alejado, esto, lo otro, y el padre dice que se echa sobre su cuello y lo besa. Yo estaba leyendo algo la vez pasada que en el original, así del griego, la expresión dice, y lo besa una y otra vez. Es como que lo agarró así, entonces, de verdad, alguien que tiene ese tipo de reacciones es alguien que su corazón definitivamente no soporta estar de lejos. Creo que Dios quiere que definitivamente estemos cerca, que nos dejemos amar por Él, que nos dejemos atrapar por Él. Que Dios es un Dios cercano. Y sí. Bueno, en el último podcast estábamos hablando justamente que el corazón de Dios es salvar, vamos. O sea, sí. Ese es el trabajo de Dios, prácticamente estar salvando a los que son suyos. Sí. Ahora, la otra pregunta, quiero ver, siento que Dios me salva, pero no de toda situación. Amén. Muy buena pregunta. Creo que lo que va enfocado a esa pregunta es, bueno, si Dios me salva, ¿por qué soy vulnerable a que me dé una enfermedad, a que me dé este virus, a que pierda a un ser querido, a que pase por XY situación? Y el problema de eso es el evangelio, llamémosle popular, que hoy más escuchamos, y es de que te promete y te dice de que todo va a estar bien. Cuando ves pasajes en la Biblia, por ejemplo en Hebreos 11, ves cómo habla de los héroes de la fe, y dice que ellos no aceptaron ser librados con el fin de esperar una mejor resurrección, y habla de gente que realmente iba a ser devorada por leones. Pensemos todo aquellos procesos de sufrimiento, digamos, que están escritos en la Biblia, y definitivamente sí, vamos a padecer de cosas. Como Cristo padeció, nosotros también nos identificamos con el Señor a través de los sufrimientos. Ahora, algo bien importante, y para no ser fatalista, es lo que Jesús, y eso es lo glorioso del Evangelio, lo que Jesús nos enseña desde el momento en que va a la cruz. Les puedo decir algo, nadie ha sufrido tanto como el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sufrió la ira perfecta de Dios, más allá de los latigazos y que le escupieran y todo ese tema. Es lo que el Señor más estaba sufriendo, era la ira perfecta de Dios. Ese es el peor sufrimiento que puede haber. Ese sufrimiento perfecto, inimaginable. Y lo que nos dice la palabra, y lo que a mí me encanta, es Jesús, y dice que puesto el gozo delante de Él, fue a la cruz. ¿Qué nos enseña esto? Nos dice, en medio del sufrimiento podemos visualizar el gozo. Lo lindo del Evangelio y lo lindo del Señor es que en medio del sufrimiento Él nos garantiza la gloriosa y increíble posibilidad de que podamos visualizar el gozo y tener el gozo. Eso es por lo que nos hace ser definitivamente de otro mundo, ¿no? Sí. No ser dignos de esta patria, sino herederos de una mejor patria. Wow. Es poderoso. Sí, yo creo que algo súper importante, y lo hablábamos en el último episodio, es que Dios tiene el corazón de salvar. Siempre está haciendo esto, siempre, pues el trabajo de Dios prácticamente es estar salvando. Y como recapitulando un poco al principio con lo que vos nos decías, y de que la salvación al final sí también viene mucho el tema del infierno, nos está salvando de la ira venidera, ¿verdad? Entonces creo que hay una importancia en que la gente pueda entender qué es la salvación, pero también una importancia que la gente pueda ver que si sus familiares aún no conocen al Señor, realmente, aunque suene fuerte, este es el destino que ahora les está esperando a ellos. Entonces, vos como pastor, ¿qué le dijeras a estas personas que están en casa, que solamente es como que su familia, yo creo que me explico con la pregunta que, sí, mi familia no va a la iglesia, pero no pasa nada?
y algún día ellos se van a convertir, pero creo que incluso en este tiempo del coronavirus, digamos, la urgencia de la necesidad de la salvación no es, sí, mi familia ya no se ha convertido, ¿qué pasa si solo hay 3 meses? Dice la gente. O sea, ¿qué consejos prácticos darías vos a estas personas para poder compartir el evangelio en sus casas, para poder discipular y para que no se quede para mañana la salvación de su familia, sino que sea situación de urgencia? Vamos. Amén. Lo primero que hay que tener es quien tiene la capacidad para salvar es Dios. Y lo segundo que yo diría es que nosotros seamos los instrumentos que Dios utiliza en su poder para salvar. Es otro punto bien interesante. Definitivamente nuestra función, y como yo lo meditaba hace unos días, es nuestro mayor campo misionero, nuestra mejor iglesia está ahí en nuestro hogar. Más hoy que nos mandaron a encerrarnos a todos. Ahí sí, muy súper predicador, evangelista, muy super pastor, pero hoy nos toca a todos hacer nuestra labor en la casa. Nuestra oración, creo que tiene que ser: Dios, concédeles el arrepentimiento, porque al final quien pone la convicción es el Señor. Entonces creo que nuestra oración es: Dios, concédeles el arrepentimiento, y definitivamente es proclamar la palabra, porque la fe, como bien lo decía Sergio ayer, viene por el oír. Y creo que dos funciones, yo lo insisto en eso, es oración y proclamar. Oración por comisión de pecado y proclamar la palabra. Creo que al final Dios de muchas formas testifica de su existencia, y definitivamente esto que estamos viviendo hoy son señales de que Dios me permite para reflexionar si vale la pena tener nuestros pies aferrados a este mundo o a este país, o estamos esperando una mejor patria. Entonces, vos, hay algo que a mí me marca mucho de este episodio realmente, y es algo que vos decías: la seguridad en tu salvación. Personalmente, muchas veces pues creo que como todo cristiano he pecado, he fallado, hay pecados que me ha costado salir, hay pecados con los que sigo batallando, pero algo de lo importante que vos decías es tener la seguridad de la salvación que vino por Cristo, por lo que Él hizo en la cruz. Entonces creo que en muchas ocasiones, cuando no estamos viviendo esto como tal, la seguridad de lo que vos hablabas, pues comenzamos a ser cristianos débiles. Comenzamos a ser cristianos de que solo llegan a la iglesia, y hasta los pastores se dan cuenta que teníamos una cara triste, pero solamente es porque estamos llevando una vida en pecado. Entonces, amén. Lo primero es, creo que lo que Satanás quiere es que no podamos disfrutar de esa seguridad de la salvación, y más que seguridad en la salvación, esa seguridad del amor de Dios. Lamentablemente, por falta de conocimiento en la palabra, puedo decir que hoy por hoy, y lo que va a decir va a ser fuerte, es: tenemos quizás a una de las generación como iglesia más cobarde de toda la historia, y lo digo con muchísimo amor. ¿Y qué pasa? Es cuando nos vamos siglos atrás, veíamos a una iglesia más convencida de su salvación, más dispuestos a entregar y morir por causa de Cristo, más convencidos en un no puedo negar a aquel que me salvó. La pregunta es, bueno, ¿cuál era entonces el secreto de esa fuerza? Y creo que el secreto de esa fuerza era la seguridad de saber cuánto Dios los ama. ¿Por qué? Porque ¿cómo ellos iban a vencer toda esa persecución, todos esos sufrimientos, todas esas pestes? La misma palabra lo contesta, y dice así: porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El secreto de la fuerza parte de la seguridad en saber cuán amados somos para poder vencer. Y no solo vencer, sino que me encanta la expresión de que da la palabra, y es más que vencedores. Digamos, un más que vencedor te hace a alguien de que venga lo que venga, vas a vencer por encima de eso. Ahora, el secreto, haciendo la analogía con Sansón, el secreto de esa melena tipo Rastafari hoy de los cristianos, ¿verdad? Ese cabello largo, si escuchamos decir así, se llama el secreto y la convicción de andar en el amor de Dios. Ahora veo a esa Dalila, que hoy por hoy es Satanás, que nos ha cortado esa melena, ¿no? Nos ha cortado esas greñas, y nos ha hecho alguien débiles, nos ha hecho cobardes. ¿Por qué? Porque esa seguridad del amor de Cristo ha sido cortada a través de doctrinas que tienen apariencia de ser palabra de Dios, pero no es
palabra de Dios, sino que es palabra sacada de su contexto. Yo personalmente tengo una fascinación por eso, porque sé, es una asignación de que Dios me ha dado, y esa en que se sumerge en la seguridad de la salvación de Dios, pero como digo, he aprendido a sumergirme en la seguridad de su amor por mí, y yo lo he podido experimentar en mi vida, y definitivamente es por eso que yo no puedo dejar de hablar de este tema, aunque quiera, porque me hace impuesta necesidad, y es por eso que soy tan insistente en este tema, porque muchos dicen, bueno, puede generar conflicto, mejor dejémoslo así. Sin embargo, yo siento una carga para que esa novia no tenga ese espíritu cobarde, sino se llena de valentía. Pero vuelvo y repito, el secreto es la seguridad del amor de Cristo. Y vemos a un Pablo en Efesios 3, donde dice que por esta causa dobla sus rodillas para ser capaces de entender la anchura, la altura, y conocer el amor de Cristo. Ahora, lo que me encanta de esto es para que sean llenos de la plenitud de Dios. Definitivamente, si hay algo que nos tenemos que sumergir y ir cada vez más profundo, es en la seguridad del amor de Dios. ¿Por qué? Porque conforme más vamos conociendo cuánto Dios nos ama, más vamos conociendo de su plenitud, y estamos viviendo de su plenitud, y si vivimos de su plenitud, cada vez nos vamos pareciendo más al Hijo. Entonces es como ese círculo, y si nos parecemos más al Hijo, amados, nuestro Señor Jesucristo era alguien que no le temía absolutamente a nada ni a nadie. Si Él tenía que decir algo, lo decía, pero era alguien que definitivamente, yo pensaba esto, ¿cuánto tiempo Jesús llevaba a la luz de la eternidad disfrutando de la seguridad del amor del Padre? Y pues que Jesús caminó con esta tierra con mucha seguridad. ¿Por qué? Porque Él definitivamente, Él es el experto en conocer el corazón de papá. Y Juan 17 habla y dice, Padre, que os puedo experimentar el mismo amor con el que me has amado a mí. Y es algo que siempre marca mi vida, es que el Padre nos ama tanto como ama al Hijo. Eso es fascinante. Yo creo que definitivamente estamos en un principio de dolores. La pregunta es, ¿la iglesia tiene la capacidad y tiene la suficiente valentía para poder enfrentar a todo esto que viene? Es la pregunta que tenemos que hacer. Lo que yo creo que es, y por eso creo que es importante comenzar a ministrar desde los puntos que lo hagamos, esa seguridad del amor de papá, porque si no, vamos a ser una iglesia cobarde, vamos a ser una iglesia de que no tiene una respuesta para esta generación. Definitivamente estoy convencido que hoy, o por hoy, más que nunca, Dios va a abrir su corazón como nunca antes para que podamos conocer su carácter. ¿Por qué? Porque hay dos partes de mi vida. Cuando comencé a estudiar las famosas doctrinas de la gracia, que por supuesto me bendijeron mucho y me marcaron, pero nada me hizo arder tanto como estudiar el tema de la salvación del carácter de Dios. Es totalmente distinto, y eso me trajo más seguridad. Siento que le caló más a mi espíritu. Y por supuesto, las doctrinas de la gracia están paradas en la palabra, pero también es tiempo de cómo poder resolver esa intriga que viene por años, y si somos guiados a preguntarnos, decir, bueno, Dios, quiero estudiar esto desde tu carácter. Y últimamente lo que he estado haciendo es estudiar las emociones de Dios, porque a veces a Dios, en el buen sentido, lo volvemos tan Dios que lo robotizamos. Cuando podemos ver, cuando se abre la palabra de Dios, se abre el corazón de Dios. Entonces cuando comenzamos a ver a Dios con esa perspectiva desde su carácter, desde entender su corazón, con esto ya voy concluyendo, es el corazón de Dios y la forma en la que Dios me ama tiene la capacidad de abandonarme, ¿no? Y me encanta algo de que vos decías, Dios puede hacerlo todo, pero si algo no puede es abandonar a sus hijos. Y si puedo cerrar con algo, es justamente con el Dios que no tiene la capacidad de abandonarnos. A través de esa incapacidad de Dios, es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque cuando entendés el carácter del corazón de Dios, es por eso que Él llegó a amar de tal manera que entregó a su Hijo. Porque dijo, no puedo abandonar a aquellos que amo. Y porque no puedo abandonar a aquellos que amo, yo envío a mi Hijo, que es poderoso para salvar, que tiene la capacidad de salvar. ¿Por qué? Porque cuando nos cuestionamos si la salvación se pierde o no, estamos cuestionando la capacidad de Cristo para salvar. Y definitivamente Cristo es un salvador, y Él salva perfectamente. Él salva por completo, aquel que es poderoso para guardarnos en caída, para presentarnos con gran alegría delante del Padre. Perdón, pero eso está escrito.
Jesús tiene la capacidad de salvar, pero tiene la capacidad de amar. Vamos a ir cerrando. Solo tengo 2 preguntas más y cerramos. Amén. Aleluya. La primera es algo que creo que ahorita queda pues más que claro. La salvación es un don de Dios, un regalo de parte de Dios. Pero creo que aún así hay muchas personas que he escuchado que dicen, sí, es un regalo de Dios, pero de todos modos tengo que vivir en santidad. Prácticamente lo que están haciendo es el sacrificio de Cristo más mis obras, aún creyendo que la salvación sea. Es de que vayamos a la palabra del Señor. Lo que tenemos que entender es quién es el responsable de nuestra salvación. El responsable de nuestra salvación es la persona de Jesús. Y como me encanta responder con las palabras, y no esto es pura filosofía, sí. Juan 6 dice Jesús, y es de los pasajes que a mí me vuelven loco y puedo volverme loco danzando y celebrando esto. Dice Jesús, dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió. Entonces la pregunta es, ok, ¿cuál es la voluntad del Padre que te envió? Y dice Jesús, lo siguiente es lo que marca mi corazón, que todo lo que Él me diere, yo no pierda nada. Todo lo que Él me diere, yo no pierda nada. Y es bien importante, digamos, hermanos, que pongamos atención a estas palabras. Entonces decís, o sea que el Padre le asignó la responsabilidad al Hijo de ser el responsable de mi salvación. Y la pregunta es, sí, ahí lo podemos leer. Que el Padre le está diciendo, mira, te dejo a mi Hijo para que seas el responsable de salvarlo y de presentármelo un día con gran alegría, puro, limpio y sin mancha. Entonces, cuando entendés que la responsabilidad está en la persona de Jesús, entonces la otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿Jesús tiene la capacidad para guardarnos sin caída? ¿Jesús tiene la capacidad para cuidarnos y salvarnos, presentarnos delante del Padre? Esa es la otra pregunta que nosotros tenemos que hacer. Y la respuesta, por supuesto, que sí. Él tiene la capacidad porque está escrito que eso va a suceder. Él nos va a presentar delante del Padre, puro, limpio, sin mancha. Y además con gran alegría. ¿Por qué? Porque se logró. Creo que simplemente eso se trata de rendirse a Dios y decir, Dios, aquí estoy para que hagas conmigo lo que tú quieras. Me encanta todo este tema porque es una de las cosas que creo que más necesita la iglesia. La iglesia sigue preguntándose qué es la salvación cuando al final es su primer recurso. Que si nosotros queremos hablar de un inventario, es lo primero que debería tener en el inventario un cristiano. Disfrutar de eso. Algo muy poderoso que decías de la salvación, a la hora de vivirla con tu seguridad, tu vida cambia, tu vida se ve transformada y dejas de ser como el cobarde. Incluso en las escrituras está que el cobarde, aquel que sale. O sea, los apóstoles, todos eran al final personas que no eran aptas para hacer nada. Pero es a las mismas personas que Jesús escoge. Entonces, la última pregunta es, ¿cuál crees vos que es el estilo de vida de alguien que la cruz lo ha marcado con la salvación? Vemos un personaje en la palabra que identificamos todos, es con el hijo de Jonás, le diría al Señor, y es Pedro. Pedro tiene un antes y un después. Pedro es alguien que había recibido el conocimiento de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, él le había sido revelado que nuestro Señor era el Cristo. Todos sabemos, y es que viene ese momento en que Jesús va a la cruz, pues todo se pone difícil. Pero pues ese valiente se queda por un lado, niega al Señor, dice que llora amargamente, está triste, pero luego vemos a un Señor que así que como una vez él mismo lo fue a encontrar, una vez más lo va a encontrar y le hace la famosa pregunta que cuando Jesús tuvo la capacidad de reclamarle y decirle, Pedro, ¿por qué me negaste? Y lo que el Señor le pregunta es, Pedro, ¿me amas? Ahora preguntémonos quién está haciendo esa pregunta, es el Señor. Creo que solo estás interesado en saber si alguien te ama cuando amas a esa persona que se lo estás preguntando. Y vemos a Jesús que todo lo que le pregunta es, Pedro, ¿me amas? Y obviamente Pedro titubea y aparenta tener un amor débil. Sin embargo, amor débil no deja de ser amor. Y lo que el Señor marca su vida en medio de hacerle saber, ok, Señor, quizás mi amor por ti es débil. Le dice, Pedro, continúa con lo que yo te llamé a hacer. ¿Por qué? Porque mi amor es incondicional y no estoy esperando que me sorprendas como antes quizás lo querías hacer, ¿no?
el Pedro que quería sorprender al Señor, el que se las quería picar de muy gallo, diría más, digamos. Yo veo que hay un antes y un después de esa conversación que tiene el Señor con él, y yo veo cómo a través de esto Dios le da una seguridad a la vida de Pedro impresionante, porque le dice: mi amor no es un amor que está buscando reclamos, mi amor es un amor que porque ama está preguntando. Además, Dios pone seguridad en la vida de Pedro. Dios levanta la vida de Pedro, y lo vemos en el libro de los Hechos, proclamando el Evangelio. Muchos se convierten. Algo bien importante, fueron bautizados en el Espíritu Santo, y definitivamente el conocimiento y la revelación del amor de Dios viene por medio del Espíritu Santo. Es bautizado en el Espíritu Santo, y vemos un antes y un después en la vida de Pedro, a partir de que el Señor le da una seguridad en un amor de que no reclama, cumple la promesa del Espíritu Santo al punto de que ese Pedro cobarde que salió huyendo del Señor, luego la historia nos dice que pide ser crucificado de cabeza. Vemos la historia de un cobarde y un valiente. Definitivamente Pedro alcanzó la madurez del amor del Señor, y es por eso que se vio reflejado en su vida. Es por eso que yo insisto tanto en la seguridad del amor de Dios. No es la palabra que uno dio su vida por todos y luego todos dieron su vida por él. Eso se ve reflejado en la vida de un discípulo como Pedro. Su amor pasó a un amor maduro, porque a través del conocimiento de Cristo, su amor maduro, y ahí lo ves, la vida de un cobarde, un valiente que pide ser crucificado a la vez. Bueno, José, Pastor José, te agradezco por estos casi 50 y un poquito más de minutos de pues, estar platicando aquí, porque más que entrevistas son platicando temas que creo que la iglesia necesita. Creo que al final la conclusión que yo sacaría de esto que tan poderoso que José nos estaba compartiendo es que podamos vivir este estilo de vida como alguien que fue marcado por algo poderoso que pasó en la cruz, algo que definitivamente no nos deja igual, no somos las mismas personas, y más allá de la situación que cada uno de nosotros podemos estar viviendo espiritual e internamente, pues hay una invitación, y es acercarse al Señor, acercarse a la cruz, y de los que ya están cerca, pues disfrutar de su salvación. Así que los invitamos también a congregarse, a permanecer plantados en su iglesia. Si no tienen alguna, pueden buscar alguna. La iglesia de José está en la zona 9 de la ciudad de Guatemala. La iglesia donde yo asisto está en Antigua Guatemala. Entonces pueden pues escribirnos. Sé que puede ser porque haya gente que no está asistiendo a una iglesia, que está escuchando este podcast. Espero que sea de bendición igual para todas las personas que llevan una iglesia. Pues gracias por habernos acompañado en este episodio. Estaremos haciendo más episodios bonus, así que gracias por escucharnos.